La derecha está acostumbrada a vociferar y gritar. Hoy, viernes 10 de enero de 2025, me he puesto a meditar acerca de cómo los discursos iracundos de la derecha, o mejor dicho, de la ultraderecha, cada día cobran más peso y más popularidad entre la gente. Apenas el presidente electo Donald Trump de los Estados Unidos habló acerca de cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América, un espacio marítimo mexicano en su mayoría, y que además desde las antiguas cartografías del siglo XVI ya se manejaba como Golfo de México, puesto que este nombre lo recibía con el antiguo territorio mexicano que Antonio López de Santana vendió, y que además ya tenía ese nombre desde antes de la llegada de los primeros colonos a las 13 colonias de Estados Unidos. Un dato interesante que la gran presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer valiente y admirable, le tuvo que decir a Donald Trump de frente. Además, que también dentro de su valentía manejó muy bien, y esto lo quiero felicitar, el dato que la gran mayoría de armas ilegales que entran a México por tráfico de armas son de origen estadounidense. Y se va a tornar interesante el ver cuál va a ser la reacción de Donald Trump al respecto cuando sea presidente de los Estados Unidos. Él, que es supremacista, que es racista, que ve a los Estados Unidos blancos de clase media como el discurso oficial de su mandato, y que justifica incluso actos racistas del White Power y de muchos grupos intolerantes como los Minutemen y otros grupos de extrema derecha racistas e intolerantes. Esto no es raro, puesto que en el mundo ciertos discursos furibundos, locos, de derecha, como el de la AfD en Alemania, el de Giorgia Meloni en Italia, el de Abascal y Vox en España, que incluso están hablando de restaurar el antiguo imperio español con un término raro que no tengo ahorita en la memoria, algo así como una hispanósfera. Quieren restaurar esa antigua formación del imperio español en contra de nuestros pueblos latinoamericanos, puesto que aún les duele, creo yo, que Simón Bolívar, Morelos, Hidalgo y muchos próceres, o José de San Martín, muchos próceres de América Latina, liberales en su mayoría, que ellos los odian furibundamente al liberalismo ideológico, político y social, no económico, porque el económico les cae muy bien. Ese liberalismo político, social e ideológico lo odian porque va en contrario a su ultraconservadurismo. Vemos cómo esos discursos están cobrando fuerza entre las clases trabajadoras de primer mundo, porque no es lo mismo ser clase media o ser trabajador en primer mundo a ser trabajador en las economías emergentes, sobre todo en nuestra América Latina. Nuestra América Latina, que cada día está tomando más fuerza la izquierda, las ideas progresistas, liberales, de izquierda, que en ellos suena como a populismo, cuando realmente los populistas son ellos, porque en un discurso antineoliberal, simplemente en el discurso, quieren tener más militancia entre las clases medias y algunas gentes de la clase baja, porque les prometen cerrar filas contra el neoliberalismo cuando sus políticas económicas siguen siendo neoliberales. Simplemente son más descafeinados y hablan de una manera más directa sobre la explotación y sobre lo que desean llevar a cabo en su visión del capitalismo, tomando como presos políticos o de su discurso político a las clases medias, que a lo mejor por esto se le criticó mucho a Andrés Manuel López Obrador, sueñan o creen ser parte de los ricos, de la burguesía, cuando la clase media sigue siendo clase trabajadora, porque depende al 100% o al menos en su mayoría de su salario y de su fuerza de trabajo. No tienen ingresos fuera de, o raramente tienen ingresos fuera de su salario,
a veces no tienen ni siquiera el tiempo para poder llevar un negocio o algo aparte, y sobre todo no viven del capital que generan. Es decir, las clases altas o la burguesía capitalista puede darse el lujo de dejar de trabajar y nada más dedicarse a ver crecer su dinero. Pienso en Azcárraga, el dueño de Televisa, en Carlos Slim, y en muchos otros grandes burgueses que se pueden dar el lujo o no es necesario que trabajen porque su dinero trabaja por ellos, los dueños de Bimbo, por ejemplo, también. Y en cambio, nosotros, la clase trabajadora, necesitamos todos los días levantarnos a que nos duele el lomito de estar trabajando, soportar rutinas larguísimas de trabajo, algunas veces incluso trabajos enajenantes que nos hacen sentir menos valiosos o menos humanos de lo que nos podríamos sentir en una sociedad plena, en el socialismo o en el comunismo verdadero, no el que hasta ahorita hemos vivido. Y esas clases medias se sienten parte de la burguesía o parte del gran capital y votan por estos ultraderechistas que, en el ejemplo de otro loco de derecha, o de ultraderecha, mejor dicho, como es Milei en Argentina, los está llevando al hoyo económico a las clases medias y a las clases trabajadoras. Porque con el discurso de viva la libertad, le ha dado la libertad y a los ricos y el carajo o lo incómodo a los pobres y a las clases medias, haciendo que, aunque los números en la macroeconomía suban, los números en la microeconomía, es decir, en la familiar, la de tú y yo de todos los días, están bajando. E incluso eso a la larga va a traer problemas de consumo porque no va a haber quien compre cuando nada más haya ricos con un super ingreso y los pobres tengan el menor de los ingresos y una tasa de adquisición de productos más baja. El mismo capitalismo va a colapsar, porque también esto, las marcas, el comprar en el mall, el comprar marcas no te hace burgués tampoco. Simplemente te puede hacer un trabajador más endeudado, un proletario que puede gastar quizá unos centavos más, pero tú no explotas, tú no eres dueño de estas grandes empresas, tú eres parte de la clase trabajadora. Incluso si eres dueño de una maquila, de un pequeño negocio, te tienes que parar a trabajar todos los días, trabajar tu negocio, porque si te das el lujo de cerrar un día o varios días tu negocio, repercute directamente en tu economía. Es por eso que es un poco difícil de entender por qué las clases trabajadoras han estado ya militando a la ultraderecha, cuando la ultraderecha, igual que la derecha moderada neoliberal, simplemente nos están llevando a un bache económico, a tener repercusiones en nuestro bolsillo y en nuestra forma de vida, que al final de cuentas nos está llevando a estar endeudados hasta las cachas con el banco, a seguir esta dinámica de endeudamientos y de hacer crecer las tasas de intereses de los grandes burgueses o los burgueses más despiadados que hay por onomatopeya o por lógica natural, que son los banqueros. Los banqueros, que son el peor cáncer del capitalismo, porque viven de endrogarnos, de endeudarnos, y viven de nuestra necesidad de salud, de vivienda digna o de una vida más plena, y lucran con ello, con tasas de intereses abusivas, con cuotas abusivas, y que nos pueden quitar hasta la casa y el derecho a vivir y soñar. Soy su amigo Ernesto Conde Paredes, esperemos vernos en la próxima cápsula el siguiente viernes. Hasta pronto, los quiero mucho. Recuerden dejar su like, su comentario y compartir esta sencilla columna de opinión con más amigos para que cada día seamos más en esta comunidad. Gracias.